Bueno, los objetivos son evaluar de forma integral un yacimiento petrolero mediante la comprensión e interpretación del conocimiento y herramientas de diferentes disciplinas de geociencias. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Geología, geofísica, que implica sísmica de reflexión, registros de pozos y también se pueden implementar algunas técnicas de inteligencia artificial que nos van a ayudar a manejar los grandes volúmenes de datos que pues, requieren este tipo de estudios, ¿no? Ahí viene una lista de 10 cosas u 11 cosas que se pueden hacer a partir de un proyecto como este, ¿no? Entonces, bueno, más o menos ahí estructuré un flujo de trabajo que puede ser como visto de manera general, pero cada parte está interconectada entre sí y además tiene pues sus propios alcances y sus propios objetivos, ¿no? Lo primero que hay que hacer antes de hacer una caracterización estática es seleccionar el área de estudio y de ahí podemos dividirlo, como les decía, en la parte de geología, la parte de geofísica y la parte de petrofísica y registros de pozo. Se pueden trabajar por separado o se pueden trabajar de manera simultánea. Esto implica pues un grupo de trabajo más grande, ¿no? El que está compuesto por los geólogos, los geofísicos y los petrofísicos, ¿no? Y los ingenieros petroleros que se pueden incorporar prácticamente en cualquier área porque su carrera les da esas bases, ¿no? Entonces, bueno, está dividido en tres. El análisis geológico implica pues, los conocimientos previos de geología, tanto regional como geología aplicada a ese sitio. Y conocer parte del sistema petrolero y manejarlo, ¿no? Porque es realmente lo que estamos buscando, digamos. Luego en la parte de interpretación sísmica es donde ya empezamos a trabajar con pues la sísmica de reflexión, alguna información de los registros de pozos y de las cimas paleontológicas de los pozos y finalmente con la interpretación petrofísica y de registro de pozo manejamos el dato del registro y es aquí donde empezamos a poder aplicar los procesos de optimización mediante inteligencia artificial, ¿no? Bueno, todos esos conocimientos se conjuntan para al final tener una volumetría y un modelo estático, le llamamos, porque justo analizamos las variables sin tomar en cuenta el flujo del fluido. Existe la caracterización dinámica, que es la que viene posterior a una caracterización estática, y es ahí donde ya el ingeniero petrolero toma en cuenta cómo se mueven los fluidos. Pero hasta este punto nosotros llegamos al modelo final del yacimiento con sus características geológicas y con sus características petrofísicas unificadas para entender cómo está la volumetría de ese yacimiento, ¿no? Entonces, aquí puse una serie de imágenes que muestran como los pasos que se siguen en este tipo de proyectos o de investigaciones. Entonces, lo primero, les decía, es definir el marco geológico. Definir la parte estratigráfica, de ahí de la parte estratigráfica saber cómo está dividido ese sistema petrolero y empezar por el análisis de la cuenca. El análisis de una cuenca sedimentaria es un procedimiento muy complejo. Hay especialistas en análisis de cuenca porque implica cómo fue el proceso tectónico o el proceso geológico para que esa cuenca se abriera. Estamos hablando de lugares muy grandes, ¿no? Como el Golfo de México, el Golfo de California, sitios donde tenemos un espacio para que ese espacio sea rellenado por rocas o por sedimentos. Entonces, lo primero que hay que analizar es cómo se abre esa cuenca. En este caso de estas imágenes sería saber cómo si tiene plumita o no. ¿Quieres un...? Es que no se alcanza. Sí, por favor, si tienes. ¿Sí? Okay. Ahí voy, ¿eh? Voy con un señalador. O no, si no, aquí creo que se puede con la pluma y el puntero. Pues sí lo traigo. Si no te lo traigo, ¿eh? No pasa nada. Bueno,
No, si quieres así déjalo. Sí. Esta parte gris, digamos, es la que nosotros tendríamos que saber cómo se formó. Entonces ese es el primer análisis que tenemos que hacer. ¿Cuál es el origen de esa zona gris, que es la que forma la base de la cuenca? Y después hacemos un análisis de cómo se rellena. Y ahí entra la parte de sedimentología y la parte de estratigrafía, ¿no? ¿Cómo es que esas rocas llegan ahí? ¿Bajo qué condiciones físicas, qué condiciones químicas, condiciones biológicas? Y empezamos a analizar los tipos de roca que se depositan ahí y les asignamos un valor dentro del sistema petrolero, ya sea como rocas generadoras de hidrocarburos, almacenes o sellos, ¿no? Nosotros estamos, digamos que en posibilidad de empezar a hacer mapas o de empezar a investigar sobre muchas gracias, sobre mapas, ¿no? Entonces esta sería una vista en perfil, que es la que nosotros utilizamos para saber cómo se ve la cuenca desde un cierto ángulo, ¿no? Pero también vamos a utilizar mapas en planta para saber cómo está la distribución de rocas y cómo está la distribución de formaciones geológicas y estructuras, ¿no? Como fallas o pliegues. Entonces, esta digamos que es la información inicial con la que se empieza a trabajar una caracterización estática. De aquí pasamos a la información sísmica. Este es un volumen de información sísmica. Se utiliza la técnica de sísmica de reflexión, porque es una de las más profundas y la que va a determinar las mejores estructuras en el subsuelo. En técnicas de geofísica hay muchas, ¿no? Pero esta utiliza una serie de ondas mecánicas que viajan a través del subsuelo y en superficie nosotros registramos esos tiempos en los que la onda viaja y formamos este tipo de imágenes, ¿no? Y también vamos a utilizar la información de los pozos. Entonces tenemos este tipo de gráficos que son registros de pozo que analizan ciertas respuestas físicas del subsuelo. Entonces yo puedo asociar una respuesta de una propiedad física con respecto a la profundidad y obtener otras propiedades. En este caso, estos tres primeros carriles son registros medidos con una herramienta y puntualmente van midiendo la propiedad física. Y estos tres de acá son calculados, es decir, yo utilizo una fórmula y algunos algoritmos matemáticos para poder calcular las saturaciones de agua, las porosidades, los volúmenes de arcilla. Entonces puedo trabajar con registros directamente tomados en el pozo y otros que son calculados. Esta información y esta de acá se conjuntan. Todo va a tender a conjuntarse. Entonces puedo empezar a hacer algo que se llama correlación, que es identificar una formación geológica de interés en un pozo como el solito que veíamos acá. Este es un solo pozo con todos sus registros, pero puedo tener varios. Entonces este es un pozo, este es otro y este es otro, y yo voy tratando de encontrar esas similitudes físicas entre ellos para poder identificar dónde está esa capa de roca, ¿no? Este es otro ejemplo de una correlación. Las líneas que están entre los pozos nos marcan una sola formación geológica y con eso puedo empezar a hacer mapas, ¿no? Pero principalmente lo vamos a usar para pasar esa información a la sísmica. Aquí está el ejemplo de un pozo. Estas bolitas de colores son marcadores paleontológicos extraídos de la información del pozo, y entonces yo puedo empezar a darle cierta edad o cierto nombre. Puedo trabajarlo con el nombre de la formación o con la edad. En este caso están en edad, ¿no? Este es el Jurásico Superior Titoniano, este es el marcador del Caloviano, que son formaciones que están en el Jurásico, y hasta acá abajo está el basamento. Entonces se empieza a hacer una interpretación en una línea como esta que forma parte de un volumen como este. Al final de toda la interpretación yo puedo hacer un mapa. Este mapa que está aquí corresponde con una superficie, por ejemplo la verde, ¿no? Como la voy trazando en varias capas de ese volumen, al final puedo hacer un mapa como estos.
Entonces, puedo empezar a hacer un modelo. Este ya sería un modelo pues de varias capas, donde cada capa está, digamos que poblada con solamente, solamente rellena, ¿no? Digámoslo así, todavía no la poblamos. Y de aquí puedo tener modelos tridimensionales, ¿no? Entonces, de la información sísmica ya paso a un modelo sólido de capas, ¿no? Esta sería la configuración, digamos, topográfica, si lo queremos ver así, de la sección que está hasta acá abajo, de esta línea punteadita que es la inferior, ¿no? Entonces puedo ir haciendo mapas junto con su modelo tridimensional de las diferentes formaciones que yo estoy viendo. Hasta aquí ya es un trabajo pues completo, ¿no? O sea, yo puedo decir, mi objetivo era pues generar el modelo geológico. Entonces yo ya puedo decir, esta rosa de acá abajo es la formación Caguasas, ¿no? Por ejemplo, aquí. Luego la formación Tepeji, que es la anaranjada, la formación Santiago es la verde, la formación Tamán es esta verde un poquito más aqua, y la Pimienta es la azul, ¿no? Entonces a mi interpretación ya le puedo dar una edad geológica. Y por investigaciones que ya han hecho otras personas, yo puedo saber cuál fue el ambiente de depósito, qué tipo de roca es, pero digamos que hasta aquí puede llegar mi modelo. Lo que sigue es pasar ese modelo a un modelo en profundidades. Esto generalmente se empieza a trabajar en tiempo. Les decía, es una señal que viaja a través del medio y empieza a reflejarse. Entonces lo que yo mido son tiempos. La primera versión de este modelo está en tiempo. Entonces para pasarlo a profundidad debo tener mi modelo sólido y empezar a emplear una serie de funciones para que la información de velocidades de los pozos pueda ajustar con la sísmica que está en tiempo. Entonces hago un análisis del registro del pozo con sus funciones de velocidad, lo empiezo a correlacionar con la interpretación de las superficies que ya hice acá y obtengo un modelo de velocidades para los pozos. Y de ahí puedo obtener un modelo de velocidades para todo el cubo. Y finalmente tener esta información que tenía primero en tiempo transformada a profundidad. Ese es otro proceso que también por la complejidad puede ser prácticamente una tesis, ¿no? Solito este modelo de conversión es un proyecto en sí, ¿no? Pero para la caracterización de un yacimiento lo que tengo que hacer es utilizar esa información, acondicionar el dato, es decir, yo no puedo trabajar la sísmica en un dominio que sería el del tiempo y el registro en el de la profundidad. Ambos tienen que estar en el mismo dominio, ya sea en profundidad o en tiempo, los dos, ¿no? Entonces acondiciono el dato y puedo no hacerlo de todo el volumen, puedo extraer solamente la parte que para la industria petrolera es importante, ¿no? En el caso de esta imagen o de este ejemplo, la parte importante del yacimiento es esta. Y de aquí empiezo a hacer una serie de iteraciones ya con la parte de inteligencia artificial, que tiene varios algoritmos, no es exclusivamente uno, para encontrar la mejor función que aplique a la distribución de propiedades dentro de este modelo. ¿Cuáles van a ser esas propiedades? Pues la saturación de fluidos, la porosidad, el volumen de arcilla, la permeabilidad. Lo que habíamos calculado o lo que se había calculado aquí, ¿no? En esta primera. Yo tengo que distribuir estas propiedades en todo mi modelo sólido. O sea, así nada más tengo, digamos, la geometría de las capas, pero ahora necesito que cada una de estas capas tenga su distribución de esas propiedades que estábamos viendo. Entonces, una vez que se acondiciona el dato, se puede hacer, digamos, manual, pero requiere más tiempo que si lo automatizamos, ¿no? Y además, pues, un modelo de inteligencia artificial empieza a ser mucho más preciso que un modelo que se corre, digamos que manualmente. ¿Qué productos puedo empezar a sacar de aquí? Pues mapas. Nosotros vamos a trabajar un montón con mapas, ¿no? Entonces se pueden tener mapas de espesores. Por ejemplo, esta lámina representa
el mapa de espesores que hay entre esta capa y esta. O sea, ¿cuánto mide? Ahí vemos que para acá es más delgado y para acá es más grueso, entonces esto está representado aquí. Lo rojo es más grueso, lo azulito es más delgado. Y de este lado la capita es un poquito más delgado y parecería más homogénea, pero vemos que las partes rojas son mucho más anchas que las partes azules. Y de este lado el modelo es mucho más visual, ¿no? Tenemos esta parte que es muy profunda, entonces aquí tengo una capa muy gruesa comparada con la capa hacia acá que es muy delgada. Entonces aquí los negros tienden a cero. Es decir, aquí la capa prácticamente no existe y en los rojitos es donde tengo estos hundimientos que me generan un espesor mayor. Entonces puedo empezar a tener este tipo de información. ¿Qué otra cosa puedo obtener? Pues algo que se llama atributos sísmicos, que lo mismo, esta parte puede ser un trabajo de tesis por sí solo, ¿no? La extracción y la aplicación de atributos sísmicos a un volumen sísmico es aplicarle ciertos algoritmos matemáticos para extraer una parte de la onda que me sea útil para algo que quiero, ¿no? Entonces en este caso este se llama untracking y lo que hace es una serie de procedimientos que al final me van a marcar las zonas que estén fracturadas. Estas fallas o esta familia de fallas fue marcada manualmente. ¿A qué me refiero con manualmente? Pues a esto que está aquí. Estas líneas negras, el intérprete las traza porque ahí ve que el reflector se rompe. Entonces, geológicamente lo podemos asociar con fallas. Entonces, esta sección se interpreta manual. Yo trazo mi falla aquí y después propago la falla. Y es lo que se ve acá. Pero el software o el uso de software nos ayuda a incrementar el número de estructuras que se pueden ver, ¿no? O sea, manualmente, por ejemplo, yo aquí tengo una y de este lado veo que la interpretación está bien porque más o menos es la tendencia, pero aquí marca un montón, ¿no? Y lo mismo en estas otras. Aquí hay una muy grande que es muy visible en la sísmica, pero cuando aplico ese atributo veo que son muchas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo el uso de la tecnología nos puede ayudar a ser mucho más precisos o mucho más detallados, ¿no? No existen solamente este tipo de atributos, tenemos muchos. Este es otro que se llama RMS y este hace que se resalten algunas frecuencias. Entonces, para este ejemplo, este atributo se utilizó para ver zonas donde podemos tener sedimentos más gruesos, ¿no? Y ya si somos geólogos así como un poco más expertos, podemos ver que son las zonas bajas topográficamente las que digamos que acumulan sedimentos más gruesos que estarían asociados con las zonas más verdes. Entonces, por ejemplo, al pie de este talud tengo la mayor cantidad de sedimentos que podría asociarlo por su frecuencia con arenas o sedimentos un poquito más gruesos. Bueno, es un ejemplo de lo que pueden sacar con los atributos sísmicos, ¿no? Una vez que ya extraigo los atributos, puedo empezar a poblar ya mi modelo. Entonces, en este caso, este es el volumen sísmico, así sin ningún tratamiento, sin filtro y sin ganancia, así es la sísmica, en tiempo. Esto quiere decir que está en tiempo. Le aplico el atributo y puedo sacar, por ejemplo, esta imagen es de porosidades. Entonces, ya no solamente tengo la geometría, sino ahora tengo ya la población de propiedades. Esta geometría ya me muestra cuáles son las zonas más porosas. Si le aplico otro tipo de atributo, puedo ver en este caso volúmenes de arcilla, ¿no? Aquí estaría la escala. Y puedo obtener los mapas en planta, ¿no? Siempre el mapa en planta tiene que ir acompañando las secciones. No existe nada más esa distribución de propiedades, sino puedo tener, por ejemplo, este está asociado a la litología, este está asociado a la porosidad, este pues la permeabilidad y el volumen de arcilla, ¿no? Y así como lo muestro aquí, puedo distribuirlo en el volumen, que era pues prácticamente lo de acá, ¿no? Tener el volumen, pero ahora poblado con sus propiedades, que sería como se vería aquí. Aquí lo estoy viendo en un perfil, aquí ya está en mi volumen de información.
Una vez que tengo esto, ahora sí ya puedo sacar, por ejemplo, zonas donde tenga esas características y que yo, por lo que ya leí o por lo que sé del campo, puedo asociarlo con buenas características petrofísicas. Entonces, este es un ejemplo. Tengo 5 pozos y en ciertos intervalos yo evalúo su espesor, una propiedad que denomino net to gross, que es el porcentaje que realmente puedo producir, la porosidad, la saturación de agua y el volumen de arcilla. Entonces, estas son las propiedades petrofísicas que yo voy a extraer en número de estos mapas, ¿no? Una vez que ya los tengo, para el cálculo de volúmenes necesito el área de todo el yacimiento, el espesor, que eso lo saqué de los mapitas que interpreté primero, de este tipo. Yo digo, bueno, mi yacimiento es este, ¿no? Entonces mido cuánta área tiene aquí en un mapa como este. Y después veo en esa misma área cómo se comporta la porosidad, cómo se comporta la permeabilidad, cómo se comporta la saturación de fluidos, cómo se comporta el porcentaje de net to gross, se llama. Y empiezo a hacer el cálculo de aceite original en sitio, que finalmente sería esto. Entonces, la caracterización estática del yacimiento termina con una propuesta de cuánto volumen de aceite contiene esa roca, y le llamamos original porque, les digo, estamos calculando algo estático, ¿no? Estamos considerando que fue lo que se generó, lo que estaba ahí en la roca desde antes de ser explotada. Entonces, al final terminamos con esto, pero requiere una serie de procesos anteriores que algunos son muy complejos, otros llevan bastante tiempo, ¿no? Y bueno, ese es como el resultado final de lo que llamamos un cálculo volumétrico, que se obtiene con una gráfica que parece una tabla que parece muy simple, pero por ejemplo para calcular las áreas pues necesitamos este tipo de mapas, ¿no? ¿De dónde sale este tipo de mapas? Pues de la interpretación de la sísmica. Para calcular los espesores, ¿de dónde salen los espesores? Pues lo mismo, ¿no? De dibujar las superficies y ver cuánto espesor hay entre capa y capa. Entonces, detrás de cada dato, pues hay un trabajo bastante arduo, ¿no? Y bueno, esa es como una de las líneas de investigación que se pueden desarrollar en el posgrado de ingeniería. Y pues no sé si tengan alguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta. Sí. Está padrísimo el trabajo, ¿eh? Pero yo soy más de otra área, pero me causó inquietud. Cuando tú estás tomando la profundidad, ¿sí? Del instrumento, me voy al instrumento con el que haces, supongo que es una especie de radar. No. Okay. Se perfora un pozo. Entonces, cuando perforas un pozo, pues llevas algo que se denomina sarta de perforación, que es donde va pues una barrena, la que va haciendo el hoyo, ¿no? Pero junto con esa barrena se baja un set de instrumentos. La barrena va perforando y los instrumentos van bajando conforme la barrena perfora. Cuando llega al fondo, cuando se termina el agujero, digamos, y la sarta viene para arriba, los instrumentos empiezan a registrar. Entonces ahí empiezas a medir, por ejemplo, elementos radiactivos, ¿no? Los elementos radiactivos te ayudan a saber qué tipo de sedimentos están y asociarlos, ¿no? Con arenas, arcillas, elementos carbonatados. Sí, pues antes de que no hay tus gráficas, pero en una de sus gráficas no está bien. Mencionaste que tomas el tiempo en el que la señal regresa. Sí. Esa señal es una señal. ¿Qué tipo de señal es? Es una onda mecánica. Una onda
de vibración. Sí, lo que hacemos o lo que hace el geofísico de adquisición es ir a campo y puede haber tres tipos de fuentes. La primera es una fuente que puede ser una detonación. Haces un pozo de unos 10 metros, metes una carga de dinamita y la detonas, ¿no? Y eso empieza a generar una onda mecánica. La otra es llevar un camión vibrador, que es un camionzote que lleva una placa y entonces lo estacionas en cierto lugar y empieza a golpear y eso genera ondas. Y la tercera, que es la que se usa en barcos, es con un cañón neumático. Entonces tú llevas tu barquito, va el cañón y envía un pulso sonoro. Entonces son ondas sónicas, ¿no? Okay. Y ahí el punto de precisión de tu tiempo que te determina la distancia, ¿de qué precisión estás hablando? Porque se ven muy claramente en las imágenes las líneas que delimitan los diferentes estratos, así. No soy del área, por eso no, sí está bien. El lenguaje no lo utilizo correctamente, pero es, por ejemplo, ¿qué tanto es tantito para ustedes que esa distancia en donde está el límite de cada capa ¿sí? pueda no ser el verdadero de acuerdo al instrumento que están utilizando? Ok, nosotros hablamos de milisegundos, o sea, nosotros aquí le llamamos reflector sísmico, que sí se puede asociar de alguna forma con un estrato. Cada reflector implica que estás cambiando de medio, entonces como cambiar de estrato. La velocidad de la onda está en función de la densidad del medio. Si yo tengo un estrato va a tener cierta densidad, entonces la onda va a cambiar su velocidad dependiendo del medio, ¿no? Entonces los registros más bien las imágenes sísmicas están en milisegundos. Sí tenemos tenemos que hacer ese ajuste, porque justo podríamos incurrir en un error y decir 5 milisegundos es 1 kilómetro, ¿no? Pero pues no tengo, o sea, ¿cómo? ¿Por qué dices eso, no? La forma en la que nosotros lo asociamos y decimos sí es con el registro de allá, porque ese registro sí está tomado justo en el pozo y entonces la herramienta sí va midiendo puntualmente cuál es esa propiedad física en cada intervalo. Interesantísimo. Esa parte de instrumentación para que aguanten esas condiciones. Sí. Es cómo lo calibras, cómo le das mantenimiento, cómo te comunicas con ese tipo de instrumentos. Y vaya, yo porque estoy metido más en esa parte No, es que sí es muy interesante porque de hecho el desarrollo tecnológico ha ayudado a que sean pozos mucho más profundos, ¿no? Porque, por ejemplo, los instrumentos dejan de funcionar con el calor, ¿no? Entonces, a veces lo que nos falla es la electrónica. Sí, o sea, toda la teoría, el instrumento que no alcanzas a detectar la información o por humedad, llamémoslo así, entonces sí. Tienes el pozo, pero no tienes el instrumento para medirlo, ¿no? Sí. Y ahí es donde pues entras en conflicto. Muy interesante. ¿Está en posgrado, doctora? ¿O digo, en postdoc? ¿O ya está No. No, pues terminé mi doctorado y ahorita no he hecho ningún otro postdoctorado. No. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias. No, de nada. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Es que cuando mencionó lo de volumen sísmico dijo que ahí estaban en tiempo. Pero cuando pasa propiedades de porosidad y saca los mapas en planta, ahí está en función de la profundidad. Ajá, porque te digo que hay que hacer el cambio. O sea, la primera versión del cubo está en tiempo y tienes que ajustar el dato a las funciones de velocidad del pozo, lo que hablábamos ahorita. El pozo sí tiene la medida puntual en cada horizonte de cuánto de cuánto tarda la onda en moverse ahí. Entonces ya hago una relación con el volumen de la sísmica y cada uno de esos intervalos. Y lo que voy haciendo es calibrarlos. O sea, yo voy acomodando el dato de tal forma que al final el modelo de velocidades me ayuda a hacer... Es un proceso que se denomina convolución. No sé, lo llevan en matemáticas avanzadas, creo. Para los geofísicos se ven en variable compleja y en esas otras materias, y entonces ya se puede pasar del dominio del tiempo al de la profundidad.
Gracias. Sí. No, pues muchísimas gracias. Yo tengo una duda. ¿Cuánto tiempo dura la prueba? ¿O cuántas pruebas realizan para realmente ¿De los pozos? todo esto que tú estás haciendo? Porque no era la primera, ¿verdad? Es que no. Todo, o sea, lo interesante de esto, y justo es lo que lo hace una disciplina que implica a muchas personas, es que lo puedes dividir desde la adquisición, desde el diseño del estudio. Generalmente no es la misma persona quien diseña el estudio a quien va a campo, ¿no? Tienes habilidades distintas, ¿no? Los que van a campo llevan el instrumental, pues les gusta el campo, ¿no? Y generalmente a los que procesan, pues no tanto. Son personas distintas, entonces la adquisición te puede llevar meses, ¿no? Y luego el procesado, que ya es algo mucho más matemático, estar en tu computadora, ese también te puede llevar cierto periodo pues largo, porque hay que ajustar los datos. A veces sucede lo que decían hace rato, ¿no? La herramienta dejó de funcionar, ¿no? Y llega el dato en blanco, ¿no? Entonces ahí hay que hacer otros procedimientos. Ya no puedes regresar a campo, ¿no? Ya terminó la campaña y pues ni modo, ¿no? Esa parte tal vez sale vacía o no sé, ¿no? Entonces el procesado es otro paso. Y luego viene la interpretación, que yo estoy explicándoles la parte interpretativa, o sea, la parte del procesado y de la adquisición y del diseño, eso ya pasó. Esto digamos que es el trabajo final. En hacer un proyecto como pues tal vez te tardes medio año. Uh-huh. Y esta línea de investigación que tú nos explicaste, ¿cómo se llama? Caracterización de yacimientos. Uh-huh. Que es de donde vienen todos los resultados que presentan. Ajá, sí. Entonces, está súper interesante. Padrísimo. Sí. Ahí se interesan, sí. Multidisciplinario. Eso muy bien. Y lo bonito también es justo estos procesos de automatización que te ayudan a trabajar con estos volúmenes de información que son muy grandes, ¿no? Sí. Uh-huh. Justamente pues, aprovechar la tecnología de datos, comunidad de datos, para poder generar estas imágenes, ¿no? Y ya interpretarlas, pues ya viene todo el expertise de los ingenieros. Uh-huh. Sí. Es padrísimo. Qué bueno que les gustó. Lo más que es que le entendí. Ah, qué bueno. Oye, así está eso. Es que nos explicó todas las partes. Sí, muy bien, ya. Hasta llegar a... Es que los procesos matemáticos sí son un poco abrumadores, ¿no? Pero no deja de ser matemáticas, sí. ¿no? Cálculo y como dices, todas estas matemáticas avanzadas, pero la idea quedó clarísima. Entonces, qué bueno. No sé, se emociona ver estos proyectos muy bien gestionados. Muchísimas gracias. De nada. Pues les agradecemos. Ahora sí, como dicen, cerramos con broche de oro. Sí, claro. Gracias.